vida para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, te damos a ti toda la gloria, la honra y el honor. Y hemos tomado, Señor, este mensaje día de acción de gracias a nuestro amado Espíritu Santo. Espíritu Santo, como siempre lo he dicho, me quito yo, te pongo a ti, divino, hermoso, precioso. Hago reverencia con mi alma, con mi espíritu, mi corazón, ante tu presencia. Me quito yo y seas tú, Señor, en mí, tomando todo el control de todo lo que yo soy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué alegría es poder estar de nuevo con ustedes. Y realmente me siento conmovido al poder estar con ustedes, de ver un pueblo que ama al Señor, que adore a Dios en espíritu y en verdad, que realmente se puede sentir el amor de Dios en medio de ustedes, que se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo y que eso sea la señal de que somos discípulos de Jesucristo, que nos amamos los unos a los otros y que ese amor que tenemos los unos por los otros, esto se merece que le muestres con un aplauso a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. Para mí, la señal más grande de que el reino de los cielos está en medio nuestro y que la presencia de Dios está en medio de nosotros, no son los milagros, no son las señales ni los prodigios, es el amor que tenemos los unos con los otros. Y yo sé que a partir de hoy, cuando una persona entre aquí a nuestra reunión virtual, se va a sentir amada. Y eso va a manifestar que Dios está en tu corazón. Que cuando tú amas a los demás como Cristo te amó a ti, y puedes decir amén. Y eso es lo que va a hacer la diferencia cuando la gente sienta el amor de Jesucristo a través de tu vida. Cuando la gente pueda ver esa manifestación de la presencia de Dios a través de nosotros. Y yo creo que el Evangelio va a seguir creciendo y aumentando, porque se vendrá un avivamiento tremendo sobre todas estas naciones, hasta que todo Atlanta y Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, México, España, Honduras, yo lo creo para que sean salvas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Lo que Dios está haciendo con nuestra generación, y yo creo que nunca se había visto en la historia de la humanidad, que Dios está depositando su unción no solamente sobre algunas pocas personas, sino que está depositando su unción sobre todos sus hijos e hijas. Y Dios está derramando su espíritu sobre toda carne. Y Dios está anhelando usar tu vida para que seas un portador en esta vida. Y también un portador de la presencia manifiesta del Espíritu Santo.
para que tú pongas las manos sobre los enfermos, se sanen, para que cuando tú hables del amor de Cristo a los demás, tus palabras lleguen a los corazones de las personas. Y yo sé que en esta mañana es una reunión de corazones de hombres y mujeres jóvenes, donde están esos corazones que vienen a pesar de la edad y a pesar de que somos adultos mayores, tengamos nuestro corazón, está joven. ¿Y a dónde están esos jóvenes aquí? Ahí están levantando sus manos. Esos son los corazones que el Espíritu Santo está buscando. Y yo sé que el avivamiento que se viene a través de cada uno de nosotros, con nuestros corazones de jóvenes, y junto con todos los jóvenes que están en Atlanta y los que están en las otras naciones, será tan fuerte, tan tremendo, que se va a escuchar en el mundo entero de lo que Dios va a hacer con todos nosotros desde aquí en Atlanta para el resto de naciones. La manifestación del Espíritu Santo no solamente se va a ver en las iglesias. La manifestación del Espíritu Santo se va a comenzar a ver en las escuelas, en los pueblos, en los vecindarios, en las calles, en los hogares de cambio, donde los enfermos se van a sanar y van a levantarse en una salud total. Los cautivos se van a liberar. La gente va a comenzar a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que esta visitación del Espíritu Santo que viene va a salir aún de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Dígame un fuerte amén, amén, amén. Y eso va a ser causa de la unción del Espíritu Santo que Dios deposita sobre tu vida. Lo que marcará la diferencia es la presencia, la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Por eso en esta mañana yo quiero hablarte de la unción del Espíritu Santo. En esta mañana quiero ir más profundo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Quiero hablarles acerca de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es un tema bastante difícil de explicar con palabras. Porque la unción no es algo que tú ves con tus ojos. La unción yo muchas veces la comparo a un perfume. Cuando tú miras a una persona, tú no puedes ver lo que ves con tus ojos. Si esa persona tiene un perfume o no tiene perfume. Pero cuando tú te acercas a una persona que tiene un perfume, tú puedes percibir esa fragancia sobre esa persona. De la misma manera, tú no puedes ver la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no tiene que ver con que uses traje o no uses traje, que uses corbata o no uses corbata. No tiene que ver con tu apariencia física. No tiene que ver con el color de tus ojos, ni con el color de tu cabello, ni con el color de tu piel. No tiene que ver con los zapatos, no tiene que ver con nada que tú puedas ver con tus ojos. La gente no puede ver con sus ojos la unción del Espíritu Santo. Cuando tú te acercas a una persona que es portadora,
de la presencia del Espíritu Santo es cuando tu espíritu percibe a la presencia de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. La unción es la fragancia de Cristo Jesús sobre una vida. La unción es lo que hace que las personas anhelen conocer a Jesucristo. La palabra dice que tu nombre, Dios, es como un ungüento derramado, como una unción derramada. Por eso las doncellas te aman. ¿Y qué pasa? Los jóvenes se enamoran de Dios a causa de esa fragancia. A causa de su presencia. Y lo maravilloso de la unción es que tú te conviertes en un portador de esa presencia. Y donde quieras que vayas, tú cubres la tierra con la fragancia de Jesucristo. Amén. Donde tú vas, la presencia del Espíritu Santo va sobre ti. Si tú lees la historia de los grandes hombres de Dios a través de las Escrituras, no eran personas perfectas. El único perfecto ha sido Jesucristo. Ellos tenían sus errores, sus debilidades, tenían algo que tenían diferencias entre sus personalidades, tenían sus diferencias en educación, tenían sus diferencias en tiempos. Pero si tú escudriñas las Escrituras, todos ellos en algún momento fueron ungidos por el Espíritu Santo y fue la unción la que los tocó. Pero muchas veces nos ha pasado y nos pasó a todos. Le hemos dado crédito a los hombres y decimos, este es un gran hombre de Dios. No hay grandes hombres de Dios. El único grande hombre de Dios es Jesucristo. Él es el único grande. Todos nosotros somos pequeñitos, muy pequeñitos, pero muy, muy, muy pequeñitos. No le demos el crédito al hombre de lo que hizo el Espíritu de Dios dentro de ese hombre. Es la unción la que hace la diferencia. Y nunca te tomes la gloria de lo que ha sido del Espíritu Santo y no tuya. Muchas veces decimos, wow, en Rey David. Pero en Rey David era como tú y yo. Era un hombre con sus debilidades, con sus pecados. Pero cuando era jovencito, como muchos de ustedes, y la palabra nos dice que él se encontraba en el campo solo cuidando de las ovejas, y Dios envió a un profeta llamado Samuel a su casa, y cuando entra a la casa, Samuel vio al hijo más grande, al hijo mayor de la familia, grande y apuesto y fuerte, y Samuel dijo, aquí está el próximo ungido, el próximo rey de Israel. Y el Señor le dijo a Samuel, no mires de su apariencia física. No mires la apariencia externa. Los hombres buscan conforme a tu apariencia externa. Pero Dios no mira tu apariencia. Lo que Dios ve es el corazón de ese hijo, de esa hija, es su corazón. Y el Señor le dijo, no es ese. Y el próximo, no es ese. Y el próximo, tampoco es. Hasta que se acabaron todos los hermanos y dijo, tiene que haber otro. Y alguien dijo, sí hay uno, pero es el más pequeño y está en el campo. Entonces dijo el profeta, nos vamos a sentar hasta que él venga. Y dice la palabra de Dios que cuando trajeron a David todo sucio, estar ahí en el campo, y dice la palabra que
el profeta Samuel no más lo vio, tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre David. Y dice la Biblia que desde ese día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. Fue el Espíritu Santo el que inspiró a David a escribir los salmos. Él fue el que le dio la sabiduría para ser un rey y guiar al pueblo de Dios. Fue el Espíritu Santo que le dio ese favor delante de la gente. No fue él, fue el Espíritu de Dios. Cuando un profeta derrama el aceite de la unción sobre un hombre, le está, óigalo, escúchalo, le está derramando ese el aceite de la bendición. El que lo sintió le pasó un escalofrío. La palabra dice que también la promesa de Dios es también para nuestros hijos que están trabajando en el ministerio y que ellos también recibirán el Espíritu Santo. Es la unción, el Espíritu Santo, lo que marca la diferencia. Ahora, antes de morir, dice la palabra que Moisés impuso sus manos sobre Josué y Josué fue lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu de sabiduría. La palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo, cuando era Saulo y tuvo ese encuentro con el Señor y quedó ciego, vino a él un hombre llamado Ananías y puso sus manos sobre él y dice que él recibió la vista y fue ¿qué? ¿Y qué fue? Lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando colocó sus manos sobre Timoteo, recibió la unción. Jesucristo mismo nos dice que en la Biblia que él sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban del Espíritu Santo, como el Padre me envió a mí. Yo los envío a ustedes y les dijeron: espérenme en Jerusalén por la promesa de mi Padre, porque van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre sus vidas. Van a ser testigos. El Espíritu de Dios vino con su unción y su poder sobre los discípulos, y dice la palabra que a tal punto que caminaban por la calle y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ahora, para manifestar la unción del Espíritu Santo, tienes que conocer el camino del Espíritu. Para manifestar la unción del Espíritu Santo, tienes que conocer el camino del Espíritu. Tienes que darte cuenta que el Espíritu Santo no es un poder, tiene poder, pero no es un poder, no es una energía, no es una emoción, no es un don. El Espíritu Santo, ya lo había dicho, es una persona que tiene emociones, sentimientos, intelecto, voluntad, todas las cualidades de una persona. Y Él no es solamente una persona, sino que Él también es Dios. Jesucristo era Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Escúchame la diferencia. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él estaba con nosotros, Emmanuel. Pero cuando vino el Espíritu Santo, Dios mismo, creador de los cielos y la tierra, vino a habitar dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Ahora, este es el misterio que ha sido oculto por generaciones de generaciones, pero ahora es revelado a nosotros por sus santos. Cristo en nosotros, nuestra esperanza en su gloria, es el templo del Espíritu Santo. Vuelvo y se lo repito, este es el misterio oculto por generaciones, por las religiones,
pero ahora fue revelado, ha sido revelado a nosotros por sus santos. Cristo en nosotros, nuestra esperanza en su gloria. Él es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo anhela guiarte, pero dentro de ti, ¿qué espera? Su voluntad. Y la voluntad del Espíritu Santo es para que se cumpla, o para cumplir la voluntad del Espíritu Santo, tenemos que aprender a negarnos a sí mismo, a sí misma, a negarte a ti mismo, a ti misma, y decirle: Espíritu Santo, yo muero a mí mismo, yo muero a mí misma, para que no se haga mi voluntad, sino para que se haga tu voluntad. Espíritu Santo, yo me niego a mí mismo, para que la voluntad de Dios se cumpla a través de mi vida. Es ahí donde el Espíritu Santo te va a llevar por este camino. Ahora, si tienes Biblia, lo he dicho en estos días de los devocionales, si tienes Biblia, vas a leer conmigo Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6. Y Elías dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no envíes. El Espíritu Santo es conocido como el espíritu de Elías. Dios Padre es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesucristo es conocido como el Hijo de David. El Espíritu Santo es relacionado con el profeta Elías, el espíritu de Elías. Elías, por así decir, una forma del Espíritu Santo, no es como, por así también decir, como una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Y cuando Dios decidió llevarse a Elías, yo creo que Dios amaba tanto a Elías que no pudo esperar hasta que se muriera. Y dijo: te voy a arrebatar antes. Así como hizo con Enoc, que se lo llevó y dijo: te voy a llevar, pero antes de llevarte yo quiero que unjas a Eliseo en tu lugar. Enoc, E-N-O-C, Enoc, fue el que ungió a Elías. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios eligió a Eliseo?
¿Qué fue lo que vio Dios en Eliseo? Dice la palabra que cuando Elías encontró a Eliseo, él estaba arando y trabajando en la tierra. Era un campesino. Eliseo no era un sacerdote. Él no estaba ayunando. Él no estaba orando. Él no estaba por así decirlo, en el templo. Él estaba en el campo trabajando con cosas terrenales, con cosas materiales, que ante los ojos nuestros no tiene nada espiritual. Y también hará la tierra, no parece nada espiritual. Pero Dios sí ve que cómo tú te estás comportando con las cosas materiales. Y antes de confiarte las cosas espirituales, Él mira tu comportamiento con las cosas materiales de este mundo. Por eso Dios no nos usa hasta que Él vea cuál es tu comportamiento con todas las cosas materiales para poderte usar en las cosas espirituales. Dios ve cómo estudias. Dios ve cómo tú trabajas. Dios ve qué fidelidad tú tienes con las cosas de este mundo. Y Él, cuando nadie te está mirando, Él te está viendo. Él vio en el Eliseo un trabajador. Un trabajador. Él no estaba en su casa todo el día sin hacer nada, mirando televisión. Él no estaba todo el día vagueando sin hacer nada. Él no estaba sin estudiar y sin hacer nada. Él se había empeñado en hacer lo mejor que podía en el trabajo que estaba en sus manos. De la misma manera, tú tienes que dar lo mejor de tus estudios, lo mejor en tu trabajo, hacerlo no como para los hombres, sino hacerlo como para Dios. Así le estés trabajando a otro ser humano. Porque Él, cuando te ve, Él se agrada cuando tú le das lo mejor y lo haces con excelencia. Dice la palabra que Elías, cuando tomó su manto, pasó por delante de él en el campo. Cuando él estaba arando en medio de la tierra, todo el polvo se metió en medio del campo. Entonces Elías puso el manto sobre Eliseo y se lo quitó y se fue. Y no dijo una palabra. Pero Eliseo sintió algo. Cuando el Espíritu Santo te toca, tú sientes algo. Y fue tan maravilloso lo que sintió Eliseo que salió corriendo, lo dice la palabra. Ahora, me gusta esto de Eliseo, que salió corriendo hacia Elías y le dijo: voy a ir a besar a mi padre y a mi madre, a despedirme de mis padres y te voy a seguir. Lo primero que pensó Eliseo fue en sus padres. Había algo en el corazón de Eliseo que era honrar a su papá y a su mamá. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de vida. Dios ve cómo tú te comportas, cómo tú tratas a tu papá y a tu mamá. Si no honras a tu padre, tú puedes ver, cómo vas a poder honrar a tu padre espiritual, a quien no puedes ver. Honra a tu papá no quiere decir quien haya sido un buen hombre o tu mamá que haya sido esa mujer sumisa. Tú honras lo que son tus padres porque Él te los escogió. Hoy tenemos muchas cosas en ese asunto, pero hoy hemos traído este mensaje de acción de gracias al Espíritu Santo, y hoy también es el día de tomar esta oportunidad de entregarle una acción de gracias a tus padres. Y hoy ve y hónralos con palabras de agradecimiento, de amor por todo lo que Dios los escogió para ser tus padres, sean lo que sea. Amén. Para decirles que cuánto les ama, para decirles lo especial que son para tu vida. Y hasta que ellos partan, ámalos con todo tu corazón. No es el día del padre, no es el día de la madre. Son 365 días de agradecimiento por ser sus padres. ¿Cuántos dicen amén, 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 amén? Porque cuando honra a tu padre como le agrada eso a Dios,
¿Cuánto le agrada eso a Dios? A Dios, cuando ve que un hijo se comporta con esos padres, con ese amor, Él se sienta y se siente perteneciente de ese agradecimiento, de ese amor, de ese hijo, de esa hija, con esos padres que les escogió. Dice la palabra que en ese momento Eliseo dejó todo, dejó el arado, mató los bueyes y se convirtió en el siervo. Después de que había hecho eso con sus padres, él empezó a ser el sirviente de Elías. Había un anhelo en el corazón de Eliseo, donde servir. Jesucristo dijo, yo no vine, fue a servir. Sí, yo vine, fue a servir y no a ser servido. Cuando tú sirves, tú te conectas. Oiga esto, óigalo, escúchame. Cuando tú sirves a personas que tú no conoces dentro de un ministerio, tú te conectas con el corazón de Dios, con el latir del corazón de Dios. Eliseo no dijo, yo no soy el profeta ungido de Jehová, deme aquí una carroza, deme en el título. No, él no dijo eso. Yo quiero es servir, servir, servir. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero servirle a Jehová de Elías, al Jehová mío. Mi alma te alaba, mi alma vive para servirte. Y entonces Dios se agrada. Las personas dicen que yo no quiero reconocimiento de los hombres. Yo quiero es servir al Señor. Yo me entrego con agrado por servir al Señor. Esto es ahí donde Dios se agrada. Eso es lo que atrae la presencia del Espíritu Santo a tu vida. Yo no sé por qué, pero a Dios le agrada a las personas que quieren servir. Por eso, a partir de nuestros próximos retiros o encuentros, vamos a orar al final de todos los que sirvieron, porque es ahí donde Dios se agrada de ver que todos esos hombres y mujeres le sirvieron a Él con todo su corazón de servicio, no buscando recompensas, no buscando reconocimiento, sino con un deseo de servir a Dios solamente. Eliseo quería servir a Dios y comenzó a seguir a Elías. Y Elías lo comienza a llevar por este camino, como Dios me ha puesto a llevar a muchos por este camino. Que el Señor te va a llevar en algo, hombre y mujer. Que el Espíritu Santo te va a guiar si tú le dices, Espíritu Santo, yo te quiero seguir, yo te quiero servir, yo te quiero conocer. El Espíritu Santo te va a guiar por este camino. Y cuánto me hubiera gustado a mí que me hubieran llevado a oír esta prédica cuando estaba joven, porque a mí nadie me lo dijo, lo tuve que aprender solo con el Espíritu Santo. Pero este es el camino del Espíritu. Si tú dices, yo quiero ser guiado por el Espíritu, ahora, al primer lugar donde te van a llevar es a un lugar llamado Gilgal. Gilgal, dice la palabra de Dios, fue el lugar donde el Señor quitó el oprobio de Egipto de su pueblo Israel, dice la palabra del Señor en Josué 5:9. Allí la palabra oprobio significa la vergüenza, la opresión, el sentimiento de esclavitud, la mentalidad de esclavo. El pueblo de Dios había sido libre de la esclavitud, pero seguían con la mentalidad de la esclavitud. Todavía llevaban el oprobio. Y esa vergüenza y esa culpabilidad, ese sentimiento de condenación de haber sido esclavos. Dice la palabra que el pueblo de Dios
Fueron esclavos por cientos de años en Egipto. En Egipto sufrieron bajo el poder de Faraón, hasta que Dios levantó a un hombre llamado Moisés, que fue y trajo libertad al pueblo de Dios y lo llevó a cruzar el Mar Rojo. Y después entraron al desierto por 40 años. Y en esos 40 años dieron vueltas y vueltas y vueltas, porque aún no eran libres. Todavía cargaban el oprobio de haber sido esclavos. Jesucristo nos dice en esta mañana: el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero hay una esclavitud que se volvió moderna, que ya no eres esclavo a un faraón o a un rey o a un presidente, pero sí eres esclavo al pecado. ¿Qué significa esclavo? Que tú haces por obligación lo que no quieres hacer. Y el pecado es un horrible amo. Sí, es un amo que se detiene sobre tu vida, porque el pecado te va a llevar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Lo que quiso hacer Satanás con Jesucristo, subiéndolo al pináculo para mostrarle las tentaciones para que las hiciera. Usted y yo sí cedemos a esas tentaciones muy fácil. En el principio tú entras en el pecado por diferentes motivos, pero llega un momento que tú quieres dejar de pecar, pero no puedes. No puedes, porque ya eres esclavo del pecado. Y el mismo pecado te va a castigar, te va a azotar, te va a destruir. El pecado va a venir a destruir tu salud, tu matrimonio, a destruir tus sueños, a destruir tus finanzas, a destruir tu hogar, a destruir tu familia, tus hijos. El pecado viene a destruir, porque Él es el pecado lo que Satanás utiliza para destruir nuestras vidas. Ahora, pastor, ¿y cómo hacer? Estas son las buenas noticias, que Dios nos envió, no un profeta, no envió un profeta, no envió un Moisés, no envió un ángel para rescatarte de la esclavitud del pecado. Él te envió a su Hijo unigénito llamado Jesucristo. Jesucristo. Amén. Y lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo es a traerme libertad del pecado. Y la palabra de Dios dice aquí que el que fue libertado por el Hijo será verdaderamente libre. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso dice la primera frase: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente por su sangre, por la sangre que Jesucristo derramó y dio en la cruz por nosotros, nosotros recibimos redención, libertad del pecado, del reino de las tinieblas, y somos trasladados al reino del amado Hijo de Dios llamado Jesucristo. Ahora, para que el pueblo de Israel fuera libre de la esclavitud, solo tenía un camino. Era a través del Mar Rojo. De la misma manera, tú y yo tenemos un solo camino para ser libres del pecado. Es a través de la sangre de Jesucristo. No hay otro camino. Lo único que te puede limpiar de todo pecado, lo único que te puede hacer libre de todo pecado, es la sangre de Jesucristo. Y usted le debería decir: sí, Señor, así es. Ahora, el problema es este. Y aquí empieza el Señor a hablarte. Que muchos cristianos han sido perdonados, han sido salvos, pero todavía cargan
la culpabilidad del pecado, el sentimiento de condenación. ¿Qué es lo que cargan? ¿Qué es lo que tú cargas? La acusación del enemigo, donde te dice y se la pasa diciéndote: tú no vales, tú no sirves, porque lo que hiciste en tu pasado, lo que hiciste en el pasado, te descalifica para servirle a Dios, te descalifica de tener una relación con Dios, que ante los ojos de Dios eres un rechazado, una rechazada por lo que sucedió en tu pasado. Entonces hay cristianos al día de hoy que viven bajo esa culpabilidad, y esa condenación es un desierto donde nunca son libres para cumplir el propósito de Dios para con sus vidas, y pasan todos los años de su vida en círculos, como pasó con el pueblo cuando salió de Egipto, 40 años dándole vueltas al desierto, y nunca dicen: Señor, yo te voy a servir, porque no se sienten dignos de servir a Dios, porque el enemigo los sigue acusando y señalando con mentiras. Por eso el Espíritu Santo, cuánto yo lo amo, cuánto amo, pero lo amo al Espíritu Santo por traernos esta verdad, esta iglesia, promesas y bendiciones. Entonces te trae este lugar llamado Gilgal o Gilgal. ¿Y qué sucede en este lugar? El Espíritu Santo te convence de justicia para ser libre. Él te convenció de pecado, que tú necesitabas a Cristo. Pero una vez que eres salvo, el Espíritu Santo te empieza a convencer de justicia. Él es el que te revela. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo empieza a traerte la revelación a tu corazón de que tú has sido justificado, justificada, que tú no solamente has sido perdonado y perdonada, sino que ese pecado ha sido totalmente borrado de la memoria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dice: quiero que te declares santo, y que tú eres declarado santo ante los ojos de Dios por la fe. Ante los ojos de Dios, escúchenme muy bien, ante los ojos de Dios por la fe. Todos ustedes son santos, y todo aquel que recibió a Cristo es santo, y es justo por la fe, por la fe. ¿Qué tal le parece si le hace un aplauso por eso a Jesucristo? Un aplauso de acción de gracias por declarar eso sobre tu vida. En Romanos capítulo 8 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, dice allí. Pero la religión te va a mantener en este desierto, golpeándote a ti mismo, a ti misma, diciéndote: pobre de mí, soy un pecador, pobre de mí, yo no sirvo. Y te arrastras de rodillas y te la pasas arrastrándote, haciendo sacrificios por tus pecados, tratando de obtener el perdón de Dios. Pero el Espíritu Santo viene y te muestra y te dice: tú eres santo, tú eres santa, tú eres justo, tú eres justa, tú eres amado, tú eres amada. Cristo, Jesucristo, pagó por todos tus pecados. Y cuando Dios te ve puro, santo, por la fe, no por las obras, es donde hay libertad. Es ahí cuando tú puedes levantar tu rostro y contemplar la hermosura de Dios. Es ahí cuando tú puedes levantar tus manos limpias y puras, porque tú sabes que la sangre de Cristo te ha lavado. Es ahí cuando tú puedes entrar en su presencia y habitar en su presencia. Pero mientras no tengas esta revelación,
Tú te la vas a pasar viviendo, escondiéndote de Dios como Adán y Eva, cubriéndose de Dios, con miedo de Dios, con temor porque Dios está enojado contigo, con temor que Dios te va a castigar, temor que Dios se va en contra tuyo en todo. Pero cuando el Espíritu Santo te trae a Gilgal y te dice: tú eres justo, tú eres amado, tú puedes entrar en la presencia de Dios por medio de la sangre del Cordero, tú puedes adorarle, tú puedes contemplar su rostro, no hay nada que te esté separando de Él. Lo que te ha separado ha sido quitado y hay libertad en este lugar, en esta mañana. Entonces ahí es cuando Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, que yo me tengo que ir. Quédate aquí, es un lugar hermoso, eres libre, has sido perdonado y salvo, quédate aquí. Pero Eliseo sabía que había más, Eliseo le dice a Elías: pide a Jehová, vive mi alma, que yo no te voy a dejar. De la misma manera hay cristianos que se conforman con ser salvos, con ir al cielo, están conformes, están felices, pero yo vengo hoy a decirte que hay más, que hay más, que hay más, que hay más. Dile: yo quiero más, hay más, hay más. Y para llegar a ese más, tú tienes que decirle al Espíritu Santo: vive Jehová y vive tu alma, Espíritu Santo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Espíritu Santo, aunque los demás te dejen, yo, Espíritu Santo, te voy a seguir. Yo no te voy a dejar, Espíritu Santo, aunque los demás cristianos no te sigan y aunque las otras iglesias no te quieren, yo te quiero, Espíritu Santo, y yo te voy a seguir, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te amo, Espíritu Santo, porque tú eres el que me guías a toda la verdad, Espíritu de Dios. Amén. Dice la palabra que Elías trajo a Eliseo a un lugar llamado Betel. ¡Wow! Dice la palabra que es un lugar maravilloso. Dice que es un lugar que es conocido como casa de Dios y puerta del cielo. Este es el lugar donde Jacob vio los cielos abiertos y vio a Dios y a los ángeles que descendían y bajaban y subían. Y Dios se le reveló a Jacob. No solamente se le reveló a Abraham y a Isaac, sino que en este lugar Dios se le reveló a Jacob como el Dios de Jacob. Es en este lugar donde Dios abre los cielos sobre tu vida y Dios se te revela a ti personalmente. Ya no es el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá, el Dios de mi pastor, o el Dios de aquel predicador, o el Dios de David, o el Dios de Abraham, o el Dios de Elías. Es tu Dios, porque tú has tenido un encuentro personal con Él. Jehová es mi Dios. En Gilgal, Él te muestra la identidad de quién tú eres: un hijo, una hija, santo, santa, amado o amado por Dios. En Betel Él te muestra quién es Dios. Él te muestra que Él es bueno. Él te muestra que Él es misericordioso. Él te muestra que Él es santo. Él te muestra que Él es amor. Él te muestra que Él es justo. Él te manifiesta y te revela su naturaleza. Y es una cosa escuchar que Dios es amor. Es una cosa escuchar que Dios es bueno. Pero es otra cuando el Espíritu Santo te manifiesta el corazón de Dios. Y tú te das cuenta que la palabra amor no alcanza a describir el amor de nuestro Dios. Que la palabra bueno no alcanza a describir la bondad de nuestro Dios. Que la palabra misericordia no alcanza a describir lo misericordioso que es Dios. Que la palabra santo se queda corta al describir la santidad de Dios. Y es en ese momento cuando tú caes de rodillas
Y tú lo único que puedes hacer es adorarle en espíritu y en verdad. Y tú le adoras. Y es ahí cuando tú te enamoras de Dios. Te enamoras de Dios, no es una religión, no te enamoras, sino solamente de tu papá, Dios. Es un lugar maravilloso. Es un lugar glorioso. Elías le dice a Eliseo, quédate ahí. Es casa de Dios, es puerta de los cielos. Quédate en ese lugar. Y Eliseo dice, vive Jehová y vive tu alma, yo no te voy a dejar. Porque yo sé que hay más, yo sé que hay más. Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren más? ¿Cuántos quieren más y más y más y más? Entonces, ¿cuántos dicen, Jehová, vive mi alma, vive tu alma? Y Espíritu Santo, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar, Espíritu Santo. Porque solo Dios quiere revelarte quién eres y quién es Él. Él también quiere usar tu vida para su gloria. Porque Él tiene un propósito para tu vida. Todos los que están aquí tienen un llamado de Dios. Todos, no hay excepción. Todos son escogidos por Dios. Todos. Todos tienen una misión diferente a las personas que están en esta pantalla. El que está a tu derecha, a tu izquierda en la pantalla, así sea con la cerrada o la abierta, todos tienen una misión diferente. Diferente hasta la mía. Dios tiene una visión específica para cada uno de nosotros. Es ahí donde Elías lleva a Eliseo a Jericó. Y Jericó se encuentra en medio del desierto de Judea. Si Betel era un lugar hermoso, Jericó es un lugar horrible, es un desierto donde no hay vida. Y es aquí donde muchos cristianos se confunden, porque tienen experiencias maravillosas con el Espíritu Santo de cielos abiertos. Y de repente, el Espíritu Santo te lleva a un desierto. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Me equivoqué? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué estoy quebrantado, quebrantada? Y aquí es donde muchos se vuelven para atrás. Es aquí donde muchos se vuelven a Betel y otros a Gilgal. Y yo he conocido a algunos que se vuelven a Egipto, otra vez al mundo, porque no entienden y no conocen los caminos del Espíritu Santo. Porque antes de usarte el Espíritu Santo, tiene que quebrantarte. Te tiene que volver añicos. Te tiene que volver migajitas. Te tiene que volver como ceniza. Te tiene que volver como el polvo. Ahora, si todavía estás conmigo y me estás oyendo, ¿quieres que vaya más profundo? ¿Quieres que entremos más profundo? ¿Quieres? Ok, vamos a ir más profundo. Quebrantados. Porque es ahí donde el Espíritu Santo trata con tu carácter. Es ahí donde el Espíritu Santo quebranta tu voluntad. Cuando ahí el Señor realmente prueba tus motivaciones. Es ahí donde el Espíritu Santo comienza a moldearte. Y eso a veces duele cuando hay quebrantamiento, hay soledad. Hay veces que hay rechazo. Pero a través de ese proceso el Señor te tiene una obra en la cual te está moldeando en su imagen. Él te está moldeando, tratando con las profundidades de tu alma. Cuando Él está tratando con tus motivaciones, Él está tratando con tu carácter. Él está tratando para que tú seas una persona que anhele la gloria de Dios y no tu propia gloria. Una persona que anhele cumplir los sueños que Dios o de Dios
y no los propios sueños de él o de ella. Que anhele que Jesucristo sea glorificado y que ninguna otra persona sea glorificado. Ese es ese lugar donde te conviertes manso, mansa, humilde, de rodillas, un verdadero adorador, una verdadera adoradora en espíritu y en verdad. Ustedes saben que a veces somos caballos salvajes, ¿cierto? Donde no se puede subir nadie encima de ese caballo salvaje, ¿cierto? Por ser un caballo salvaje, nadie ha podido montar ese caballo. Porque ese caballo quiere siempre hacer su voluntad. Quiere ir donde él quiere ir y quiere hacer lo que él quiere hacer. No quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Así somos muchos como estos caballos salvajes. Pero ese caballo pasa por un proceso de quebrantamiento y de repente se puede subir un niño arriba de ese caballo, lo puede llevar y él se deja llevar y ese niño que se subió le tira las riendas y ese caballo se detiene. Si tú quieres servir a Dios, tienes que ser un caballo mansito y mansita. Que el Espíritu Santo esté sobre ti. Y cuando el Espíritu Santo te diga, detente, tú le digas, sí, Señor. Cuando el Espíritu Santo te dice, ve, y tú vas y le dices, sí, Señor. Cuando el Espíritu Santo te dice, habla, y tú dices, sí, Señor. Cuando el Espíritu Santo te dice, perdónalo, y tú le dices, sí, Señor, yo lo perdono. Cuando el Espíritu Santo te dice, da, y tú le dices, sí, Señor, yo te doy. Cuando el Espíritu Santo te dice, ora por esa persona, y tú le oras a esa persona, y le seguirás diciendo, y yo seguiré orando por esa persona. Cuando el Espíritu Santo te dice, no mires esa película, sí, Señor, yo no miro esa película. El Espíritu Santo te dice, no escuches esa música, no escucho esa música, sí, Señor. Y tú te sometes a la voluntad del Espíritu de Dios. Te sometes a la persona del Espíritu Santo. Y Él te lleva con lazos de amor. Porque la palabra de Dios dice que Elías le dijo a Eliseo, quédate en ese lugar. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, mas yo no te voy a dejar. Y estaba bien cerquita de Jericó. Y estaba tan cerquita en Río Jordán. Y en Río Jordán representa la unción. Fue ahí donde Dios ungió a Jesucristo con la unción del Espíritu Santo en el río Jordán, donde los cielos se abrieron sobre Jesucristo y donde el Espíritu Santo descendió sobre él. Y dice la palabra que Elías llegó al río Jordán y estando donde hoy en día es Israel, y él golpeó las aguas con el manto y se dividieron las aguas y cruzaron al otro lado. Eso dice la lectura. Y una vez que habían cruzado al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, pide qué es lo que quieres. Pide qué es lo que quieres. Si Jesucristo te dice en esta mañana, pide qué es lo que quieres, pida lo que quieras. Jesucristo dijo, pedid y os se les dará, buscáis y hallarás, golpea la puerta y se os abrirá. Y nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces Eliseo sabía lo que quería y le dijo, yo te pido por la doble porción de la unción del Espíritu Santo. Y Elías pidió por el Espíritu Santo. Salomón pidió por sabiduría. Otras piden por otras cosas. Salomón recibió sabiduría, pero le terminó yendo mal. Pero tú no tienes que pedir sabiduría. Pide por el espíritu de sabiduría. Pide por el espíritu de conocimiento. Pide por el espíritu de verdad. Pide por el espíritu de santidad. Pide por el Espíritu Santo, que el que te va a dar sabiduría. Él te va a dar santidad. Él te va a dar conocimiento. Es el Espíritu Santo. Él es el más grande en esta tierra. Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Elías lo mira y le dice, cosas difíciles has pedido. Si hubiese pedido una casa, un carro, una esposa, eso es fácil. Pero cosas difíciles has pedido, le dijo. Más bien, si vieres cuando sea quitado, lo recibirás. Si no me ves, no lo vas a recibir.
Pero le dijo, hay una condición para que lo recibas. Y es poder ver. Si tú ves, lo recibes. Si tú no ves, no lo recibes. Y por eso es cosa difícil. Porque es muy fácil vivir la vida sin ver lo que ve Dios. Oh, pastor, perdón, repítalo. Porque es muy fácil vivir la vida sin ver lo que ve Dios. Y es difícil vivir viendo lo que ve Dios. Es fácil para ti mismo, para ti misma. Así vive todo el mundo, para cumplir su sueño, para cumplir su propósito, para cumplir sus ahorros, para sí mismos, con sus propios ojos. Y buscáis siempre lo que tú quieres, es fácil. Pero cuando Dios te abre sus ojos y te muestra lo que Él ve, eso es difícil. Porque Él te ve y te comienza a mostrar el sufrimiento de las personas, el dolor de las personas, la necesidad en las personas. Él te comienza a mostrar el dolor en los enfermos. Él te comienza a mostrar las multitudes que se están yendo a una eternidad sin Él, sin Dios. Todo a tu alrededor, todo a tu alrededor. Eso es difícil, eso es difícil. Pero solamente cuando tú ves lo que ve tu Padre, vas a poder hacer lo que hace tu Padre. Cristo decía, yo solamente hago lo que veo hacer a mi Padre. Si tú no lo ves, lo que el Padre quiere hacer, no vas a poder hacer lo que el Padre hace. ¿Todavía quiere la unción? Por eso tú tienes que decirle al Espíritu Santo que abra los ojos de tu corazón. Porque, Señor, yo quiero ver lo que tú ves. Yo quiero sentir lo que tú sientes, Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y yendo y hablando, Eliseo vio, y el secreto para ver es yendo. Eliseo pasó de una dimensión de ser siervo de Elías a ser amigo de Elías. Ya no más le servía, sino que ahora había una relación entre los dos. Ya no solamente Eliseo le llevaba la maleta, le llevaba lo que necesitaba, ahora estaban hablando, había una amistad entre el uno y el otro. De la misma manera, si tú quieres ver lo que Dios ve, tú tienes que hacerte amigo del Espíritu Santo. Pero esto no significa dejar de servir a Dios. No. No estoy diciendo que dejes de servir a Dios. Significa que mientras sirves a Dios, al mismo tiempo hay una comunión, una amistad con Dios, yendo y hablando mientras tú le estás sirviendo, mientras tú estás trabajando, mientras tú estás estudiando. Hay que estar hablando con el Espíritu Santo. Hay una comunión con el Espíritu de Dios. Hay una amistad con el Espíritu Santo. Y es ahí cuando Él abre tus ojos. Eliseo vio un carro de fuego y un torbellino que se llevó a Elías. Y Elías se llevó el manto de la carroza de fuego. Se lo llevó hasta que escuchó estas palabras: Padre mío, Padre mío. Cuando lo escuchó, Padre mío, Elías soltó el manto sobre Eliseo. Entonces Dios solamente deposita su unción sobre sus hijos, los que dicen, Abba Padre, Abba Padre. Los que por el Espíritu Santo claman, Abba Padre, dice, por cuantos son hijos. Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora sí sabe por qué es necesario tener a Cristo en su corazón, porque Él dice, Abba Padre, y tú dices, Abba Padre, Padre mío. Una cosa es servir a Dios, otra cosa es ser amigo de Dios. Pero hay una dimensión mayor cuando hay una revelación de que eres un hijo y una hija de Dios. Y Él dice, ¿quién tú eres? Es ahí cuando Dios envía al Espíritu de su Hijo a morar dentro de ti. Es ahí cuando clamas, papá, Abba Padre. Yo no tenía realmente conocimiento de esta palabra, Abba, hasta que un día en Israel, cuando fui con mi esposa, vi como unos niños bien pequeñitos corrían a los brazos de sus papás y ellos los reciben con todo su amor. Y en ese tipo de relación que decían estos niños, Abba, 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 yo decía, ¿qué es eso? Hoy entiendo por qué decían Abba. Y ese es el tipo de relación que tú y yo debemos de tener con Dios. Que tú puedas correr a sus brazos y saltar en sus brazos y saber que Él no te va a rechazar, sino que Él es tú, Abba Padre, que Él que te va a abrazar porque eres su hijo, su hija, y ha enviado el Espíritu de su Hijo para que habite dentro de ti. Dice la palabra que Eliseo levantó ese manto que se había caído y se paró junto al río Jordán.
Y yo me imagino que se paró por un largo tiempo y habrá pensado, yo tengo la unción, ¿qué hago? Y del otro lado del río estaba Jerusalén, estaban los idólatras, gente que lo quería matar, gente que lo quería perseguir. Estaba Jezabel, está el pueblo de Dios que es rebelde, de servir dura. ¿Qué hago? ¿Voy y cumplo el llamado de Dios o me voy para el otro lado? Eliseo podía haberle dado la espalda al llamado de Dios y haber hecho lo que él quería hacer. Pero dice la palabra de Dios que Eliseo golpeó las aguas. Él cruzó y entró nuevamente a la tierra prometida y cumplió el llamado de Dios que había puesto sobre su vida. Y el doble de cantidad de milagros hicieron con Eliseo que los que sucedieron con Elías, porque él recibió la doble porción de la unción del Espíritu Santo. De la misma manera, cuando tú recibes esa unción, tiene un propósito, no solamente para que tú pases un buen momento en su presencia, tiene un propósito la unción, y el propósito de la unción es que tú testifiques de Jesucristo a los demás, que le hables a las personas de Jesucristo, que compartas del amor de Dios, que compartas acerca de las buenas noticias de salvación y vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Él te da esa unción para que tú puedas orar por los enfermos, para que tú pongas tu mano sobre los enfermos, para que eches demonios. Hay un propósito para la unción del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, me seréis testigos. Dios quiere usarte para testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios te ha salvado, tú tienes un testimonio, algo que contarle a la gente de lo maravilloso que ha sido Jesucristo contigo, de lo que te rescató, de lo que te perdonó, de lo que te salvó, de lo que te liberó. Tú tienes que testificar. Testificar significa hablar con los demás de Jesucristo. Y el Espíritu Santo, el que va a hacer la obra de transformación, no eres tú el propósito, no es tu trabajo. Ahora esta historia tiene dos partes tristes. Yo le dije que era largo. Si quieres irte, pues no sé si te pierdas la gran bendición. Una, que en cada uno de estos pueblos había un grupo de jóvenes. Y estos jóvenes sabían que Eliseo iba a ser tomado. Y ellos sabían que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo, pero se quedaron conformes en el lugar donde estaban. Estaban contentos en Gilgal, cantando alabanzas al Señor. Estaban contentos en Betel y en su experiencia con el Espíritu Santo. Otros dice la Biblia que habían 50 jóvenes, hijos de los profetas que estaban en Jericó, y sabían que Eliseo iba a ser arrebatado y se quedarían en ese lugar. ¿Y saben qué? Dice la palabra, que miraban desde lejos y eran espectadores, no participaban. Ojo con los que están recibiendo esta palabra hoy. Eran espectadores y no participaban. Eran espectadores de lo que Dios estaba haciendo. Estaban ahí simplemente para ver qué iba a pasar, pero no estaban ahí para recibir lo que Dios iba a depositar. Y por lo tanto esos 50 jóvenes se quedaron en Jericó y nunca cumplieron el llamado de Dios para sus vidas. Se quedaron allá de donde salieron. Dios no quería que haya un solo Eliseo. Dios quería que hayan 51 Eliseos usados por Dios, pero se quedaron viendo desde lejos. Mientras tú simplemente te quedes viendo desde lejos, nunca vas a recibir lo que Dios quiere depositar en tu vida. Tú tienes que acercarte a Dios y anhelarlo con todo tu corazón. Y después dice la Biblia que nadie siguió a Eliseo. Y cuando él murió, la unción que quedó en sus huesos, a tal punto que lo enterraron y después tiraron un muerto sobre él. Cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. Miren el tremendo poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder tremendo del Espíritu Santo? El poder de la resurrección. Yo estoy seguro de algo, que Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes, pero Dios quiere hacerlo por medio de su Espíritu Santo.
Lo que se viene es una generación llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, llena del poder del Espíritu Santo, sometida al Espíritu Santo, portadores de la fragancia de Jesucristo. En cada amanecer, una promesa para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das.